Empezamos. ¿Es difícil entender, apreciar la pintura como arte? Yo diría que no. Yo diría que no. Es cuestión de sensibilidad, a final de cuentas. No se necesita de una inversión racional ni de pensar las cosas. Yo he tenido experiencias, a mí me tocó en una obra mural, la estaba colocando en la madrugada antes de que se inaugurara, y el señor, el encargado del portero, me dijo, oiga, ¿cómo me gustó? ¿Cómo le pintó los ojos a ese Zapata? Es decir, te comento esto porque el señor no tuvo ningún miedo, ninguna reticencia a decirlo clara y abiertamente. Yo pienso que todo el mundo tiene una capacidad para captar, sentir la pintura. No necesariamente se tiene que entender la pintura. ¿No se necesita algún estudio especial? Obviamente sí se necesita, es decir, cuando tú vas profundizando en la obra, pues vas descubriendo nuevas cosas, vas distinguiendo una serie de estilos, concepciones, en fin, elementos que el artista maneja de una manera insistente o que va formando su propio lenguaje. Pero la primera impresión es a través de los sentidos, definitivamente. Sin embargo, yo difiero un poco, porque todas las personas tienen sensibilidad y ven, y claro, pueden captar de primera impresión. Yo creo que el arte sí es para más estudio, inclusive se vuelve hasta un poco elitista en el sentido cultural. ¿Es elitista? En el sentido cultural. Pero yo no estaría de acuerdo, porque entonces sería que hubiera una pero el arte lo tienes que entender por medio de un proceso. Cualquier persona como la que entrevistaban hace un momento en la calle, que dice, bueno, yo no entro a las galerías porque me da susto, pero si entra a la galería, creo yo que va a ser difícil que entienda el contexto general en el sentido de las artes plásticas. Dicho llanamente, sí se necesita un proceso de entendimiento, por lo menos haber empezado por libros de arte, de una manera elemental, e ir aumentándola poco a poco. De acuerdo, bueno, pero yo creo que hay que romper los mitos, ¿no crees? Es decir, todo te requiere un proceso, pero hay que romper los mitos, si no, a través de lo que sea, lo que hemos visto de la gente, de la manera natural que se le pregunta, ya existe una barrera, hay una inercia. Entonces yo creo que hay que romper eso, hay que acercar el público. Definitivamente no estaría totalmente en desacuerdo contigo. Sí se requiere, como estás hablando de un proceso, es algo dinámico. Te vas entregando, te vas adentrando en el mundo. Y eso no tiene ningún coto ni barrera, ni depende de ningún nivel socioeconómico. Es decir, puede haber una gente que colecciona obra y cada vez se compenetra y se interesa más en la obra y la va adquiriendo. Y puede tratarse de una gente que no ha tenido la oportunidad, ya sea porque se la ha negado a sí mismo, de meterse en una galería. Hace rato nosotros veíamos aquí una entrevista de una gente que decía, no, si entra en una galería, pues hasta piensan que se va uno a robar la obra, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ir rompiendo esos mitos y esas barreras. Tenemos que irnos a acercarnos. No se nos olvide que el arte es el método o la manera o el modo más rápido de comunicarse. Sí, yo creo que yo tengo un comentario con respecto a lo que se ha dicho aquí, ¿no? Estoy de acuerdo con Julio, ¿verdad? El arte se recibe de una manera natural. Es decir, es la emoción, ¿verdad?, con que se enfrenta un espectador, incluso nuevo, ante un cuadro, ¿verdad?, por primera vez, siente la emoción del color, la emoción de la figura. Yo creo que no se racionaliza en un principio. Después viene un proceso. Pasa por donde están todas estas pinturas y demás, ¿no les llama la atención? Yo creo que... Claro que no se puede generalizar, pero regresando un poco a lo que estaban diciendo anteriormente. Excelente función del Jardín del Arte. Sí. Precisamente retomando lo de quitar este mito y sobre todo respecto al señor que decía que no le daba miedo entrar a una galería. Creo que el principio del Jardín del Arte, el verdadero espíritu del Jardín del Arte es llevar el arte para todos. Sabemos que el mexicano no va a las galerías, quiero decir, en su gran mayoría, es muy bajo el porcentaje de la gente que va a las galerías. En el Jardín del Arte, la gente va a una galería inclusive sin darse cuenta. Quiero decir, el obrero que jamás iría a una galería, que no llevaría a sus hijos a una galería, el domingo saca a sus hijos y los quiere llevar a un jardín y ya los metió a una galería sin darse cuenta.
Alguna persona, hemos visto gentes que van a, por ejemplo, a un mercado sobre ruedas que queda en otra colonia. Al cruzar el Jardín del Arte van a ver más obra que la que hubieran visto en toda su vida. Quiero decir, una sirvienta, un plomero. Entonces, esta es una forma de empezar a ver arte. Un arquitecto, un doctor. Exacto. Me refiero a ellos porque, quiero decir, el arquitecto y el doctor a lo mejor sí van a una galería. No van. No todos. No van. Ese es uno de los problemas. A mí me tocó exponer en una ocasión, en varias ocasiones, en las galerías de las Casas de la Escultura, y había muchísima gente y a toda la gente le interesaba y me preguntaba, ¿y por qué pinta usted así? ¿Y qué le pone? ¿Y qué material usa? Con mucho interés, ¿no? Hay gente muy humilde. Pero gente que no conoce nada de arte. ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que en esos jardines del arte tú conoces al artista y tú puedes platicar con él y te puede explicar realmente la pintura, lo que fue. Claro. Si hay algo que no entiendes, pues hasta cómo le hiciste o por qué lo hiciste. Eso es lo hermoso de esto. Pero yo sí creo que cuando se recorre un jardín del arte y se ve distintas pinturas, distintas tendencias, distintas técnicas, sí he notado que el espectador hay veces que pasa así y se detiene en algo. Y es que eso llamó su atención, no tiene una preparación cultural, no sabe de la técnica, pero la emoción que le hizo sentir, o el color, o la forma, o la textura, algo que le llamó la atención, entonces yo creo que eso es lo que gana el artista. La comunicación, sí, la comunicación del artista con el espectador, y creo que ese es el pago de nosotros, del artista. Es lo que nosotros sentimos de satisfacción cuando despertamos la sensibilidad en una gente que llama la atención en nuestra obra, sea cualquiera, sea cualquier pero yo tendencia, creo que el pago, hablando de pagos, yo creo que vamos a hablar de pagos contante y sonante, aparte de lo emotivo, porque de agradecimientos no vive ningún artista. Y yo siempre he defendido, a diferencia de colegas míos, pues sí, pero eso es muy bonito, pero también mi mamá o mis hijos se emocionan mucho. Bueno, es un complemento. Pero entonces, yo defiendo mucho a los jardines. Porque pago pues se entiende dinero, pero el término que ella está utilizando en este aspecto es una situación espiritual probablemente, ¿no? O una satisfacción que recibe directamente el artista en el momento en que está siendo su comunicación cerrando un ciclo. Que la está logrando. Y que está logrando comunicar, aunque la persona que esté mirando esa obra no tenga ningún conocimiento técnico, ni teórico, ni nada. Y ahí estoy de acuerdo, en ese sentido también Julio lo que dijo es exactamente lo mismo, ¿no? De que no es necesario tener tanta sabiduría para comprender una obra de arte. Ahí sí estoy de acuerdo, Sí. Lo que yo quería hacer era retomar lo del pago, Sí, para ligarlo con lo que decía Carlos de los jardines del arte. El término nada más es... Yo creo que el jardín del arte es uno de los mecanismos que debería de ser además proliferado por todo el país. De hecho, yo creo que el Estado en su faena, claro, pero no a los niveles que debería de ser. Tú vas a la Unión Soviética o vas a otros, a Francia o lo que sea, y ves jardines y jardines y jardines enteros llenos de gente que trabaja profesionalmente, que expone ahí, pero no nada más para recibir el pago del agradecimiento de un video, para efectivamente crear el cambio, el intercambio de tu obra por dinero a las manos de la persona que se lo lleva a su casa y la familia lo goza todo el tiempo. Es como ir a Garibaldi, es decir, tú vas y le pagas a un conjunto musical para que te alegre, te cambie, te transforme, lo que fuera, pero no hay que... Pero ahí ya estás metiendo otro elemento, ¿eh? Al principio yo digo, es el pago espiritual, la gratitud que tú sientes cuando algo le gusta. Después, claro, viene lo secundario, esa persona le gusta, posiblemente te diga cuánto cuesta, ¿no? Pero esto ya posiblemente te lo compre. Sí, la verdad, se prepara la obra, se dispone, se predispone. Yo creo que después del corte yo podría explicar un poco. Ándale, haz un comentario, aguántame tantito. Lo bellísimo que es en el jardín, el ver precisamente la gente. Lo que pasa es que había que retomar un poco, es entender el arte o disfrutarlo, que no siento que sea exactamente lo mismo. Disfrutarlo. Y tenemos mucha gente que lo disfruta. Disfrutarlo. Y siento que para disfrutarlo no es necesario, es elitista ni esa determinada cultura, lo disfrutan. Y cada quien... De acuerdo con su sensibilidad. En este momento en el Jardín del Arte de Sullivan somos más de 525. Entonces va a encontrar esa obra que va a disfrutar, ¿verdad? Creo que esto sí existe en el Jardín del Arte, y es también animarlos después de ir al Jardín del Arte, van más fácilmente a las galerías. Bueno, con mucha frecuencia
las inauguraciones están llenas de gente, pero de gente que va a la gorra. Al cóctel. Nunca fallamos, nunca fallamos. 709-5133 para que llame y platique con nosotros.